Solo la llevó en coche bajo la lluvia. No sabía que no tenía casa, trabajo, ni siquiera un futuro. Pero en sus manos no llevaba una maleta, sino una carpeta con los documentos por los que la despidieron. Había salvado pacientes cuando el hospital pensaba solo en las ganancias. A la mañana siguiente, no le ofreció solo un techo, sino un propósito. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo esta historia, porque quizás cerca de ti también haya alguien que no pide ayuda, solo quiere ser útil. Un padre soltero ayudó a una mujer bajo la lluvia, sin imaginar que ella cambiaría su vida para siempre. Pero antes de empezar, presiona el botón de suscripción y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia. La lluvia caía como si volcara un balde, golpeando el techo del viejo pick-up de James Wilson. Los limpiaparabrisas chirriaban, esparciendo el agua por el parabrisas en lugar de quitarla. El cielo sobre las colinas de Green Valley era de un gris plomizo, y la luz de la mañana apenas se filtraba entre las nubes bajas. James conducía despacio, sujetando el volante con firmeza con sus dedos endurecidos, que de vez en cuando tamborileaban sobre el cuero desgastado. En la cabina olía a tierra mojada y a café viejo. La calefacción zumbaba, apenas capaz de combatir la humedad. Pero James no se quejaba, le gustaba ese silencio, ese ritmo severo de la naturaleza que parecía reflejar su propia vida, dura, pero honesta. Su mente ya estaba en el día laboral, verter concreto, revisar estructuras, supervisar a los nuevos en la obra. En Rich Construction, donde trabajaba como capataz, era tan tosca como el pueblo de Blackstones, desgastada pero resistente. Nada se daba gratis, y a James eso le gustaba. A lo lejos, entre la cortina de lluvia, apareció una figura al borde del camino. James entrecerró los ojos y redujo la velocidad. Junto a una señal de autobús desgastada, había una mujer. Su abrigo delgado estaba empapado, y el uniforme médico, pantalones y camisa azul cielo, se le pegaba al cuerpo. No intentaba cubrirse de la lluvia, solo abrazaba con fuerza una carpeta contra su pecho. Tenía la cabeza baja, no por el frío, sino por el peso invisible que cargaba. James se detuvo. El motor de su Ford F-150 ronroneaba en ralentí. La observaba, sintiendo como algo en su postura, recta pero agotada, lo conmovía. Le recordaba a las vigas de roble en las construcciones, dobladas por el tiempo, pero no rotas. Miró el reloj del tablero. Eran las 6:40. Faltaban 20 minutos para llegar a la obra, pero no presionó el acelerador. Con un suspiro, bajó la ventanilla del pasajero. El aire frío y el sonido de la lluvia entraron en la cabina. «¿Necesita ayuda?», gritó con voz ronca por la mañana. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba agotado, el cabello mojado pegado a las mejillas. Sus ojos, oscuros como carbón viejo, lo miraban con cautela. No había debilidad en ellos, solo el rastro de decepciones que había aprendido a ocultar. Guardó silencio, y James pensó que lo rechazaría, pero luego asintió brevemente y se acercó con paso cuidadoso, como si temiera tropezar con sus propios pies. Abrió la puerta y se subió. La cerró con un golpe húmedo. «Gracias», dijo en voz baja, apenas audible entre la lluvia. James asintió sin responder, subió la calefacción y arrancó suavemente. Conducían en silencio. Su ropa olía a antiséptico y humedad, y la carpeta que aún apretaba parecía el único ancla que la mantenía en este mundo. El vaho del parabrisas retrocedía poco a poco con el calor. James la miró de reojo. Tendría unos 30, tal vez, pero el cansancio la hacía parecer mayor. Sus dedos, apretando la carpeta, estaban blancos por la tensión. Sus hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeña. «¿Es usted médica?», preguntó él tras algunos kilómetros, señalando su uniforme. Ella dudó. «Lo fui», respondió con una brevedad que no dejó lugar a más preguntas. Su tono era tan definitivo que James no insistió. Sabía lo que era no querer hablar. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo, como entre dos personas que entienden que a veces las palabras sobran.
James se concentró en la carretera, escuchando el motor y la lluvia. Ella no preguntó a dónde iban, y él no ofreció explicaciones. Poco después redujo la velocidad frente al Silvercrest Motel, un edificio bajo con pintura descascarada y un letrero de neón que parpadeaba incluso de día. No era un palacio, pero al menos ofrecía un techo. Por ahora me quedo aquí, dijo ella mirando por la ventana. James giró hacia el estacionamiento de grava y apagó el motor. Ella abrió la puerta, pisó un charco y sus zapatillas hicieron un sonido húmedo. Gracias, repitió, quedándose un momento junto a la puerta abierta. James asintió. Cuídese. Ella cerró la puerta con cuidado y se dirigió a la oficina del motel. Su figura desapareció bajo el techo. James la siguió con la mirada hasta que los limpiaparabrisas reanudaron su trabajo. Solo entonces se marchó. El día pasó entre mezclas de concreto, ruido de grúas y planos que revisar. Pero la mujer no salía de su mente. Había algo en su calma, en su silencio, que lo conmovía. James sabía leer a las personas. Años en la construcción le habían enseñado a distinguir a quienes aguantan de los que están por huir. Ella era del primer tipo. Por la tarde, al volver a casa, revisó cómo estaba su hija Sophie, que dibujaba en la mesa de la cocina. Calentó el guiso de ayer y se sentó en su viejo sillón con un libro que no pensaba terminar. La lluvia aún golpeaba los cristales, y James se dio cuenta de que nunca le había preguntado su nombre. En la habitación del motel, Clara Davis se sentaba en el borde del colchón hundido. Se había quitado la ropa mojada, se secó el cabello con una toalla áspera y encendió el calentador, que chisporroteaba pero no calentaba casi nada. La carpeta yacía sobre la mesa. Su contenido, cartas, impresiones, informes de recursos humanos, su licencia de enfermera y la notificación de despido. Las palabras del documento aún dolían. El texto era seco, incompatibilidad con los valores corporativos. Clara sabía lo que significaba. Habló cuando debía callar. Señaló cómo el hospital negaba tratamiento a pacientes por dinero. Su voz fue calificada como destructiva. Sus colegas, en quienes confiaba, le dieron la espalda. La notificación fue el golpe final. Pero más le dolían las llamadas de los pacientes preguntando por qué la enfermera Clara ya no venía. Se acostó mirando el techo manchado de humedad. Mañana empezaría de nuevo. Encontraría una clínica, un trabajo, una oportunidad para ser útil. Pero al quedarse dormida, recordó al hombre de la camioneta. Sin juicio, solo calidez en un día frío. A la mañana siguiente, el cielo se había despejado, aunque los charcos aún brillaban sobre el asfalto. James estaba de pie junto a su pick-up con un termo de café, mirando cómo el vapor se elevaba de la tapa. Sophie ya se había ido en el autobús escolar y la obra funcionaba sin él. Tenía que revisar facturas, pero en lugar de eso, encendió el motor y condujo hacia el Silvercrest. En la recepción, donde el encargado hojeaba su teléfono con desgana, preguntó: ¿Se hospeda aquí una mujer con uniforme médico? Alta, callada. El recepcionista asintió. Habitación 14. James tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de irse cuando la puerta se entreabrió. Clara estaba allí, con el rostro alerta. En la obra siempre hay alguien que se lastima, dijo él directamente. Músculos torcidos, dedos cortados. Nada oficial. Solo un botiquín y tipos demasiado orgullosos para ir al médico. Tal vez podrías echar un vistazo. Clara parpadeó. Estás ofreciendo trabajo. James se rascó la nuca. Ofrezco un paseo, y una oportunidad para ser útil. No hay mucho dinero, pero los muchachos pueden invitarte a almorzar. Ella miró hacia el estacionamiento, hacia la pick-up que esperaba junto al bordillo. Solo por hoy, dijo, cerrando la puerta tras de sí. James asintió. Vamos. Volvían a ir en silencio, pero esta vez la quietud era distinta, no tan pesada, sino familiar. Clara miraba por la ventana, sus dedos ya no apretaban la carpeta. No sabía qué le esperaba en la obra, pero algo en la sencillez de su propuesta,
en su honestidad, la convenció. La obra de Windrich Construction olía a concreto mojado y a serrín. Los hombres con chalecos brillantes se movían a su alrededor como si fuera parte del andamio, visible, pero sin requerir atención. Clara caminó entre ellos con la cabeza en alto y entró en el tráiler que servía de oficina. Dentro era estrecho y olía a café y aceite de máquina. Sobre una mesa plegable había vendas, pastillas y un manual de primeros auxilios cubierto de polvo. No era un hospital, pero era un comienzo. Clara se puso manos a la obra de inmediato. Limpió la mesa, organizó el botiquín, acomodó todo en cajas. James trajo una silla vieja y arregló una ventana rota. Trabajaban en silencio hasta que llegó el primer herido, un chico de unos 20 años con un trapo ensangrentado en la mano. «Maldito clavador», murmuró. Clara no se inmutó. Lo sentó, limpió la herida y le puso un vendaje. Sus movimientos eran precisos, su voz tranquila. «¿Cuándo fue la última vez que te vacunaron contra el tétanos?», preguntó. El chico se encogió de hombros, mirándola con desconfianza. «Hace mucho». Ella asintió y anotó algo en su cuaderno. Para el almuerzo, ya había atendido a 3 más, un esguince de hombro, una torcedura de tobillo y un golpe de calor. Clara trabajaba sin palabras innecesarias, sin pedir agradecimientos. Pero estos llegaban en forma de asentimientos y gracias murmurados. No todos estaban contentos. Un joven llamado Ryan murmuró con una sonrisa irónica algo sobre caridad y espectáculo. Clara no respondió, pero James, que estaba junto a ella, le pasó una venda en silencio. Su mirada dejaba claro de qué lado estaba. Esa noche, James le propuso que fuera a cenar con él y Sophie. Clara dudó, pero el hambre y el cansancio ganaron. La casa de James era modesta, olía a guiso y tenía herramientas esparcidas por la mesa. Sophie, una niña de 10 años con trenzas, la recibió con una sonrisa. «Papá dice que tú curas a la gente», dijo mientras ponía un plato. Clara sonrió. A veces, una cena sencilla podía ser cálida. Después de comer, Sophie se quedó dormida en el sofá y James sirvió té para Clara. «¿Por qué viniste a Blackstone?», preguntó en voz baja. Clara miró el vapor que salía de su taza. «Intenté arreglar algo, y me rompieron por ello». James no preguntó más. «Parece que te estás reconstruyendo». Ella sonrió débilmente. «Lo intento». Al día siguiente, Clara volvió a la obra. Los hombres aún la miraban con cautela, pero ella no buscaba su aprobación. Lo que necesitaba era propósito, y ese tráiler, aunque pequeño, se lo daba. Curaba heridas, ajustaba dislocaciones, repartía pastillas. James traía café, negro y sin azúcar, como a ella le gustaba. Sophie a veces pasaba después de la escuela, traía dibujos o ayudaba a ordenar las vendas. El silencio entre Clara y James se volvía cada vez más acogedor, como una melodía antigua que uno conoce de memoria. Pero no todo fue fácil. Al final de la semana, los rumores sobre la nueva enfermera llegaron a los jefes. El jueves por la tarde, un SUV blanco con vidrios polarizados entró al estacionamiento. El gerente del proyecto, Stanley Cook, irrumpió en el tráiler, con el rostro rojo de pánico. «Tienes que irte ahora mismo, Siseo». Clara frunció el ceño. «¿Por qué?» «La corporación vino. Alguien habló. No tenemos permiso para un puesto médico. Es una violación». James apareció en la puerta con los puños apretados. «Ella nos está salvando de los costos médicos». Stanley negó con la cabeza. «No se trata de utilidad, se trata de reglas. Si la ven aquí, perdemos el contrato». Clara empezó a guardar sus cosas. Sus movimientos eran mecánicos. Conocía este guión. «Eres útil hasta que te vuelves un problema». «Me iré», dijo en voz baja. James dio un paso al frente. «No te vas a ir». «James, sé cómo termina esto». Él la miró, su voz firme. «Esto no es Seattle. Aquí decido yo». Pero Clara vio en sus ojos no solo determinación, sino miedo. No por él, sino por ella.
Los inspectores recorrían la obra, hacían preguntas, tomaban notas. Clara estaba sentada a un lado, con sus bolsas listas. Cuando el SUV se fue, James la encontró en el tráiler. No voy a permitir que hagan esto, dijo. Clara lo miró. No puedes luchar contra el sistema. Sí puedo. Y no quiero trabajar en un lugar donde prefieran ver sangre antes que aceptar tu ayuda. Ella guardó silencio, sorprendida por sus palabras. Al día siguiente, James no fue a la obra. Sophie se quedó con la vecina, y él llamó a Clara por la tarde. ¿Estás libre?, preguntó. Ella fue a su casa. La pick-up estaba con la parte trasera abierta, llena de botiquines, mantas y sillas plegables. Pensé que podríamos hacerlo móvil, dijo. Parques, iglesias, mercados. La gente sin seguro no va a los hospitales. Nosotros podemos ir a ellos. Clara lo miró. Tú no eres médico. Y tú, por lo visto, ya no lo eres, respondió él. Pero eso no te detuvo. Ella sonrió por primera vez en todo el día. Necesitaremos permisos. No en todos lados. La ayuda simple no requiere licencia. Clara reflexionó. Era una locura, pero una con sentido. Me encargaré de los protocolos, dijo. Tú conduces, yo curo. Trabajaron hasta medianoche, transformando la camioneta en una clínica móvil. Sophie pintó un cartel que decía Help on Wheels. El primer punto fue un terreno baldío junto a la iglesia de St. Mary, donde repartían comida gratuita. Clara explicó a los voluntarios lo que ofrecían: primeros auxilios, control de presión arterial, curaciones. Al mediodía ya había fila: un anciano con dolor en las piernas, una mujer con tos crónica, un adolescente con un esguince. Clara trabajaba con calma. James repartía agua, Sophie ofrecía caramelos. No era un hospital, pero era importante. Cada día encontraban un nuevo lugar: el mercado, un albergue, el estacionamiento de un complejo habitacional. Las filas crecían. Un día, alguien rayó la camioneta con insultos. James los cubrió en silencio, y Sophie añadió un nuevo dibujo: un corazón con alas. Clara los observaba, conmovida. Eran su equipo, su ancla. A los 2 meses, los notaron. Un periódico local escribió un artículo: gracias a Rats Medical. Sin nombres, solo fotos de la camioneta y palabras de los pacientes. Clara miraba una imagen en la que vendaba el brazo de un niño. Olvidé lo que se sentía, le dijo a James. Ser vista por hacer el bien. Él asintió, sin decir nada. Juntos miraban el atardecer detrás del garaje donde guardaban su mapa de rutas. Clara no se detuvo. Contactó a colegas, pidió ayuda. Las enfermeras enviaron gasas, los voluntarios su tiempo. Un día se les unió Elliot, un viejo paramédico que trajo una caja de estetoscopios antiguos pero funcionales. La iglesia donó kits de higiene. Un estudiante llevó un traductor para los formularios. Clara añadió encuestas en español y vietnamita. James colgó un tablón de anuncios con un cartel: pregúntanos. Todos estaban contentos. En barrios ricos, las cortinas se cerraban, la gente cruzaba la calle, la policía venía, pero se marchaba al ver solo gasas y sonrisas. Un día, un niño trajo una nota. Se había caído. Clara trató sus moretones, le dio un caramelo y le pidió que volviera si necesitaba algo. No regresó, pero Clara dejó una nota para él en el tablón. Para mayo, ya eran conocidos. Clara se convirtió en la doc para los vecinos, aunque pidió que no la llamaran así. James construyó un armario para medicamentos. Sophie lo bautizó Medicine Box. Una noche, sentados en la camioneta, Clara confesó: tengo miedo de que nos lo quiten. James la miró. Entonces lo construiremos otra vez. Las veces que haga falta. Ella asintió, con los ojos brillando. ¿Y si me rompo? Yo te sostendré. No era amor, era una promesa, firme como el concreto. Clara y James idearon construir una clínica permanente. Detrás del garaje había un terreno baldío.
Un edificio pequeño, propuso él. Sin ruedas, pero con raíces. Clara aceptó, con una condición: la clínica móvil no se detendría. Comenzaron. De día curaban, de noche construían. Llegaron voluntarios, albañiles, vecinos, un maestro de taller de la escuela. Colegas de Clara enviaron equipo, mesas, tensiómetros, lavabos. Al final de la semana ya había un armazón. Un día llegó un hombre en traje caro, el Dr. Whitaker, el que firmó su despido en Seattle. Vengo a disculparme, dijo. Clara no le creyó. El consejo de la ciudad notó tu trabajo, continuó. Únete al hospital. Te daremos recursos, protección. Clara cruzó los brazos. La última vez enterraron mi carrera. Él se fue, pero sus palabras quedaron. Clara pensó 3 días, pero eligió la libertad. Escribió una carta a la prensa, declarando que seguiría siendo independiente. No fue un escándalo, pero generó respuesta: subvenciones, visitas de periodistas, cartas de pacientes. La clínica crecía: techo, plomería, paredes. Sophie pintó un mural: una ciudad con árboles y clínicas. Cuando la camioneta se descompuso cerca del centro infantil, James le mostró a Clara un dibujo de Sophie: 3 figuras frente a una clínica. Ella te ve como familia, dijo. Clara le apretó la mano. ¿Y tú? Él guardó silencio. Tengo miedo de perder esto. No lo perderás, sonrió ella, si confías. La clínica abrió en junio. Era una casa sencilla, con puerta roja y el mural de Sophie. La gente venía, ancianos, niños, quienes agradecían con huevos y sonrisas. Clara se paró frente al mural, mirando a la multitud. James estaba a su lado. Te esperan, le dijo. Clara respiró hondo y habló. Empezamos sin plan, sin dinero, pero con la fe de que todos merecen cuidado. Esta clínica es una promesa. Estaremos aquí. Esperamos que ustedes también. Los aplausos fueron suaves, pero sinceros. Esa noche, James le regaló a Clara un colgante, un anillo viejo convertido en círculo. No quiero borrar el pasado, dijo, pero sí construir algo nuevo. Clara asintió. Y yo también. Un año después, la clínica seguía viva. La unidad móvil recorría barrios. Los voluntarios aprendían. Sophie pintaba nuevos murales. Clara recibió una carta de Seattle con una oferta para volver. La leyó junto a James y la guardó en un cajón. Mi corazón está aquí, dijo. Ese día, bajo una lluvia ligera, estaban de pie frente a la clínica. En el porche, se secaban 3 pares de botas diferentes, igualmente sucias. Sobre la puerta colgaba un letrero. Healing. Era un hogar construido con confianza. Construyeron una clínica con tablas de dolor y gratitud. No por licencia, no por orden, sino por conciencia. Ahora allí acuden quienes ya no son interrogados por su seguro. Quienes solo necesitan ser vistos. Y ayudados. Si tú también crees que hacer el bien no necesita permiso, dale like y comparte esta historia. Porque a veces, lo mejor que se puede construir, no es un negocio, sino un lugar donde no te tienen miedo.